Y hoy comienza el concurso oficial de carnaval en el Teatro de Verano y estamos con Ramiro Pallares una vez más, presidente del jurado. ¿Cómo andas, Ramiro? Todo bien, acá, preparándonos para arrancar esta noche. Bueno, una noche me imagino que muy especial. Ya comenzó la semana pasada con el desfile inaugural de carnaval, pero hoy comienza lo más jugoso, sobre todo para quienes participan en este concurso, ¿no? Claro, sí, en realidad, bueno, como bien decías, siempre, bueno, el desfile es como la gran apertura y este fin de semana empezaron a funcionar los tablados a los barrios, que también le da a los conjuntos la posibilidad de, bueno, de empezar a mostrar su espectáculo, a foguearlo con el público. Sí. Los espectáculos que apuestan mucho al humor es fundamental también tener esa Obvio. distancia y evidentemente, sobre todo para quienes van esta semana, los primeros días, eso es fundamental. Como hablábamos recién, lo bueno es que por ahora el tiempo viene acompañando, que eso para el carnaval es muy positivo. Y bueno, hoy empieza el concurso en el Teatro de Verano y bueno, y seguiremos hasta que termine a principios de marzo. En el carnaval más largo del mundo. Exacto. 38 agrupaciones son, ¿no? Son 38 agrupaciones y bueno, nosotros ahora tenemos en esta primera rueda unas 10 etapas, la segunda es igual y bueno, y después hay una tercera rueda la cual clasifican 24 conjuntos llamada liguilla y bueno, y allí se termina el concurso, que por lo general se extiende, si no llovieran unos 30 y pocos días, con las lluvias siempre llegamos a los 40 promedio. Es una etapa muy intensa para varios participantes, para ustedes también, para el jurado. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a lo que es la calificación respecto del año pasado? Sí, bueno, siempre el concurso carnaval tiene una estructura de evaluación que desde hace muchos años mantiene como ciertos parámetros que no se cambian, pero año a año, en el diálogo con la Asociación de Directores, que es la ECPU, que representa a las direcciones de los conjuntos, se van haciendo algunos ajustes. Y el año pasado se había hecho un cambio importante, que era que hay uno de los aspectos que se evalúan, que es como una valoración global o integral de la propuesta, que se lo conoce como visión global del espectáculo, que lo evalúa solo una persona. Antes lo evaluaban todos los jurados, bueno, este año vuelven a evaluarlo todos los jurados. Eso es un cambio que en realidad supone volver a algo que venía así desde hacía muchos años. Pero implica un mayor trabajo en cuanto a ponerse de acuerdo, porque me imagino que ahí hay... Bueno, ahí viste que los jurados evalúan en forma individual. O sea, nosotros tenemos 7 jurados que evalúan en 5 rubros. Lo que unificamos previamente son los criterios de trabajo a la hora de la interpretación del reglamento que regula el concurso. Pero cada una de estas miradas es individual, no es deliberativo el jurado. Es decir, lo que se busca es que cada uno llegue a una evaluación numérica y la sumatoria de esas 7 miradas dan el resultado sin ponerse de acuerdo. Lo que sí se acuerda previamente es cómo se aplica la herramienta numérica y cómo se traduce a una valoración conceptual. Entonces, al ser jurados que evalúan aspectos técnicos, son 5 grandes aspectos técnicos que son las voces, los arreglos y la musicalidad por un lado, allí califican 2 jurados, los textos y la interpretación, que también son 2 jurados, y después la puesta en escena, la coreografía y los bailes y el vestuario y el maquillaje. Cada uno de esos aspectos técnicos evaluados, además, este año cada jurado vuelve también, además de poner un puntaje en eso, pone un puntaje en su valoración de la propuesta como totalidad, porque obviamente al mirar una parte no está bueno que se pierda de vista que, bueno, que lo que se evalúa en una parte contribuye a un todo. Ramiro, creo que lo hablamos ya el año pasado cuando viniste, nos visitaste, el tema de la profesionalización del carnaval, que se ha dado, sobre todo en los últimos años, con mayor intensidad, y eso genera como, 2 lecturas. Por un lado, está buenísimo porque hay un espectáculo de calidad para la gente y de verdad hay una gran inversión por parte de las agrupaciones, y por otro, están quienes dicen, pero se pierde la esencia del carnaval, que es la fiesta popular, el que se haga todo más o menos así, se ata con alambres, a la uruguaya, ¿no? Más artesanal. Exacto. Bueno, en realidad ahí hay 2 aspectos que son bien claros. Uno tiene que ver con el desarrollo de la profesionalización también desde una perspectiva de la economía de la cultura. Eso es muy relevante, es decir, el carnaval hoy en día genera muchas fuentes de trabajo, genera la posibilidad de que no solo quienes estén en escena, sino un montón de gente que trabaja en realización de aspectos vinculados al vestuario, al maquillaje, a la iluminación, al transporte, a la gastronomía. Es decir, hay un montón de actividad económica, medios de comunicación, que está vinculada a esto y que lo hace
al carnaval una economía creativa muy potente. A mí el año pasado me tocó participar de un foro en Río de Janeiro en donde precisamente se analizaba en Latinoamérica el papel de los carnavales como impulsores de la economía creativa. Se trabajaba mucho desde el Carnaval del Río y el fuerte impacto que tiene la economía de Río de Janeiro. También estuvimos con la gente del Carnaval de Barranquilla en Colombia, y Montevideo era otro de los ejemplos que se tomaba como esas fiestas populares que marcan un diferencial, que impactan y que también contribuyen al desarrollo turístico, a la identidad de las ciudades que los organizan. Es decir, es algo que no solo pasa acá y está buenísimo verlo en una perspectiva regional. Pero la perspectiva tradicional yo creo que tiene también, por un lado, una vinculación en muchos de los aspectos que hacen a la esencia, a las características del carnaval, que más allá de su profesionalización, el hecho de ser una actividad que durante 40 días circula por los barrios, va a tablados organizados por comisiones de vecinos, más allá de que cuentan con un respaldo económico importante del gobierno de Montevideo, de todas maneras se sostiene fuertemente en esa voluntad barrial, comunitaria, de que la fiesta llegue a los vecinos y las vecinas, que eso hace a la esencia. Está también en los corsos vecinales, que son corsos que se organizan también con la voluntad de la participación de gente no profesional. Está también en otras experiencias que se han desarrollado en estos años, como la que viene desarrollando la gente de Más Carnaval, que busca también recuperar un carnaval más comunitario y más desde la perspectiva tradicional. Entonces me parece que no son excluyentes, en definitiva, son cosas que se complementan y que van evolucionando. Y que están conviviendo, en definitiva. Exactamente. Sí, quizá lo que tuvo más impacto fue, cuando se hacen las comparaciones de lo anterior con lo de ahora, tiene que ver específicamente con el campeonato, en realidad con el teatro de verano, y ahí el punto que generó discordancia, pero yo creo que ahora ya le ganó, es el tema de las pantallas o de la escenografía. Que generaba una especie de dicotomía entre una u otra, pero sin embargo eso fue, creo que, avanzando incluso en los técnicos que la generan. Ahí hay dos cosas que son interesantes. En el concurso yo creo que un elemento también anterior a eso es la transmisión por televisión. Bueno, también. Que también le pone un énfasis muy fuerte a la producción. Sí, a la calidad. Y a la calidad de la producción del evento como totalidad, más allá de los conjuntos en particular. Y en el caso de las pantallas se dio una discusión muy rica en el sentido de decir, bueno, una tradición que tiene que ver con la realización escenográfica, que es algo bien identitario en carnaval, cómo puede estar en riesgo de perderse. No obstante, por ejemplo, hay un programa que se desarrolla desde la Intendencia a través del Museo del Carnaval, que es Tablado de Barrio, en donde se trabaja y se invierten recursos para que los escenarios populares y las comisiones de vecinos no pierdan la tradición de la confección de la escenografía del tablado, que es la más tradicional de las escenografías y es bien como una práctica artesanal tradicional, identitaria del carnaval, y que se busca precisamente que se sostenga. Entonces, las cosas siguen conviviendo, eso es lo interesante. Y algo que también está como muy presente cada vez que comienza carnaval, y más previo a lo que van a ser unas elecciones nacionales, año electoral, es la politización de las agrupaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí hay algo politización que partidaria, ¿no? Es muy interesante en relación al fenómeno del carnaval con el tema político-electoral, porque es algo que existió siempre, ¿no? Es decir, quizás uno puede identificar en la primera mitad del siglo XX de repente características un poco más concretas, más específicas, más sobre la burla, la ironía o la crítica sobre personajes concretos, pero siempre fue una expresión que se puso, sobre todo la murga, desde un lugar de crítica política, pero como desde 100%. El llano hacia hacia los políticos. Y en realidad, claro, muchas veces a partir del momento en el cual el carnaval adquiere una proyección mayor a través de la televisación, a través de las redes sociales y demás, se ha discutido mucho, se ha puesto en tela de juicio el carácter de esta politización en una expresión artística que en realidad hace a esa tradición. Entonces también es como que de repente se amplificó mucho más algo que siempre existió y que en una sociedad en la cual todo se discute en nuevos medios, el carnaval suma una voz, una discusión que también es cuestionada o reproducida o avalada desde los nuevos medios digitales. Incluso llega gente que no es tanto del carnaval, y que no va tanto y te termina llegando igual por todo eso que mencionaste. Te quedas con el recorte por la red social muchas veces, ¿no? También, y bueno, y eso también yo creo que a los carnavaleros les implica una responsabilidad mayor, porque no es lo mismo la formulación de una crítica cuando llega
a los vecinos que están en el tablado y corta en esos segmentos de la población a cuando vos vas a tener una voz que se va a transmitir por canales de televisión, por redes sociales, que va a tener una expansión mucho mayor. Entonces también eso yo creo que a los carnavaleros y sobre todo a quienes escriben les ha implicado un nivel de responsabilidad y de conciencia mucho mayor sobre qué se dice y cómo se dice. Y que genera además hasta una diferencia dentro de lo que son las propias agrupaciones. Creo que este fin de semana fue que Cristian Font hizo unas declaraciones vinculadas con eso, con que le hace mal al carnaval la propaganda política, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa que ahí también es eso, que ahí hay una invitación a votar desde su lugar. Sí, Cristian claro. ha escrito y ha salido en carnaval muchos años, pero digo, hay distintos grados de abordaje de lo político en el carnaval. Claro. Pero siempre los hubo. Es decir, desde lo que se pone en un lugar de repente más propagandístico, más panfletario, a lo que se pone en un lugar eminentemente crítico, ¿no? Y bueno, y también hemos visto quienes critican solamente a una parte o a quien está en el poder o a quien... Entonces, todo eso va variando dependiendo del emisor y bueno, y ahí también los receptores tienen la posibilidad, hoy tienen más voces o más canales para manifestarse en relación al discurso de las ¿Pero es algo que se eso tiene en cuenta al momento de evaluar? No, la evaluación en realidad está pautada por un reglamento que está enmarcado en las leyes nacionales, es decir, la libertad de expresión es lo fundamental en lo que hace a toda expresión artística. Básicamente, esto como es un espectáculo apto a todo público, tiene un control de espectáculos públicos de INAU, previo a la entrega de los libretos a la Intendencia se tiene que entregar en espectáculos públicos de INAU, es el Instituto Nacional de Niños y Adolescentes quien establece que sea apto a todo público o hace sugerencias o correcciones. Después todo lo demás el jurado evalúa en el marco reglamentario, pero no enfocándose en el contenido o en la línea editorial, sino en la propuesta en el marco de lo que el reglamento establece. Eso, ahí va, no tiene que ver tanto con lo que están diciendo, sino cómo lo dicen, si lo hacen bien, si es atractivo. Pero no hay un impacto en lo que es la sociedad o cómo recibe, por ejemplo, el público de esa noche de teatro de verano. A la hora, por ejemplo, un chiste político que perfectamente puede estar subido de tono y ahí está la libertad de expresión, pero si el público no lo recibe bien, ahí también hay una consecuencia a la hora de analizarlo. Parte de lo que evalúa un jurado siempre tiene que ver con la comunicación y con la efectividad de la propuesta. Es decir, todo espectáculo artístico siempre lo que busca es comunicar un mensaje a través de diferentes lenguajes artísticos y esa comunicación, si es efectiva, hace a el logro del objetivo del producto artístico o no. Entonces, evidentemente, la efectividad de la comunicación es un elemento Pero sustancial. el contenido también me imagino que también se evalúa, Por ¿no? supuesto, porque no digo, de hecho, hay un pienso, obviamente, en cómo... El rubro textos e interpretación evalúa fuertemente el contenido literario de las propuestas, pero no desde... No desde el punto de vista del contenido. Desde el me gusta o no me gusta la línea editorial que eligió este conjunto, sino más que nada desde lo que hace a los aspectos técnicos, de cómo se elabora ese texto, su nivel de creatividad, su nivel de comunicación, sus recursos literarios para llevar a la escena determinadas formas del lenguaje o de la expresividad que hacen en el carnaval. No es lo mismo hacerlo en murga que en comparsa, no es lo mismo hacerlo en revista que en humorista o parodista. Es decir, todos los aspectos técnicos que hacen a las características de cada una de estas categorías se deben evaluar siguiendo las pautas que establece el reglamento en relación a la definición de la categoría, a la definición de los rubros y desde una concepción que busca ser técnica e imparcial. Estaba pensando el tema lluvias, que lo mencionaste al principio de la entrevista, y tengo entendido que hay como una especie de protocolo en donde ustedes también se basan y que al mismo tiempo recurren a un servicio meteorológico, ¿es así? Bueno, sí, nosotros en realidad estamos siempre en contacto con los servicios que nos brinda INUMED, que es quien tiene la rectoría en esta materia, y a la vez siempre consultamos distintas plataformas que nos brindan información para tener como un panorama lo más completo posible. Obviamente que lo que nos dice INUMED es el eje central en el cual nos basamos y siempre el protocolo de lo que establece es que, en este caso yo como presidente del jurado, tengo determinados horarios a los cuales me voy fijando cómo vienen los pronósticos para tener la chance, en lo posible, de suspender lo más temprano posible cuando hay un pronóstico adverso para evitar que los conjuntos tengan que gastar, invertir en maquillaje, en traslado y todo lo demás. Hay veces que, como ustedes saben, los pronósticos son contradictorios, son inciertos, son muy cambiantes y eso nos lleva a tener que esperar un poco más, pero en general lo que se busca es eso. ¿Te ha pasado de suspender ahí en el momento? Sí, claro, muchas veces. De hecho, nos ha pasado de repente de días sin ningún pronóstico, que esté actuando un conjunto. Recuerdo hace 2 años, creo que fue Aristófanes, que le pasó, que en el medio de la actuación pasó una nube, largó un chaparrón encima del Teatro Verano.
Yo esperé unos minutos porque no había pronóstico, claro. se veía la luna en el horizonte, pero bueno, ya nos empapó a todos, tuvimos que suspender. Sí. Y a los 5 minutos de suspendido se despejó Bueno. y bueno, y hubo que actuar de nuevo. En esta, perdón, la última, en esta etapa, en esta edición, ¿se va a pasar a la siguiente etapa como el año pasado? Siempre que se suspende una etapa pasa para el final de la rueda respectiva. Bien. Siempre es así por reglamento. Ramiro, la última de mi parte, bueno, vos estás vinculado al carnaval desde hace muchísimo, desde la cuna prácticamente, Sí, desde que exacto. naciste, también muy vinculado a lo que es el periodismo de carnaval, ahora en el jurado, ¿cómo te llevas con los reclamos? ¿Cómo te llevas después de que están los resultados? Y Bueno, obviamente que... lo conforma todo, ¿no? Claro, y hay hasta declaraciones de que fue injusto, hay gente que se baja, hay gente que no quiere participar más en el Mirá, concurso por eso y demás. Es parte también de lo que es, podríamos decir, La la idiosincrasia. tradición, el folclore, la idiosincrasia del carnaval. Es decir, siempre fue así. Obviamente yo no emito puntaje, yo no califico, yo coordino al equipo que lo hace. Entonces también yo, después que veo el resultado, tengo mi opinión y mi valoración ¿Coincide o personal no? sobre el desempeño del jurado, que puede coincidir o no, y también allí lo que uno apunta es a evaluar si la herramienta se aplicó correctamente o no, y a veces está bien aplicada y capaz que uno entendería que podría haber dado otro resultado, pero el resultado no por eso es injusto. Entonces es parte de lo que uno ya sabe, ya maneja. Evidentemente siempre nosotros apuntamos a enriquecer y a mejorar la instancia final del carnaval, que es cuando los jurados dan una devolución conceptual a los directores y técnicos de los conjuntos sobre esos puntajes, y eso para mí es muy importante como para hacer un cierre en el cual quien esté enojado, disgustado, siempre decimos lo mismo, van a concursar 38, van a ganar 5, va a haber 33 que no van a ganar, entonces siempre va a haber gente que puede tener disconformidades, pero bueno, tratar de llegar con una fundamentación de esas decisiones en los números lo más clara y fundamentada posible, eso es lo más importante. Bueno, que todo se dé en paz, Ojalá. con poca lluvia, sobre También, todo, ¿no? por Y que se supuesto. pueda disfrutar de esta gran fiesta popular. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.